Puede ser muy común en nuestra vida como cristianos caer sin darnos cuenta en lo que es el egocentrismo. Jesús pagó un precio por nosotros y por el hecho de decir Dios nos ama, Dios me amó tanto que se entregó por mí, podemos caer en esa redundancia de enfocarnos simplemente en nosotros y en Dios y en la relación de nosotros con Dios, y eso está bien. Pero Jesús nos llama a más que eso. Dios nos llama a hacer mucho más que simplemente centrarnos en nosotros y en Él, en nuestra relación íntima y personal con Él, aunque sí cabe decir que esto es importante y es una de las partes fundamentales del cristianismo. Pero si bien Jesús o Dios nos manda a ser de impacto en una sociedad, Él nos manda a revelar el evangelio de Él a los demás. Y no solamente a través de las palabras que podemos decir, no, Jesús murió por ti, sino a través también de nuestras acciones, de nuestra forma de comportarnos con las otras personas, de nuestra forma de relacionarnos y de movernos en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando estos pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ofrecer el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Esto nos llama a Dios. Pablo a los Corintios les dice que empezando el segundo libro de Corintios, en el capítulo 1 les habla acerca de esto, del consolar a otros, así como Dios había consolado en ese momento a los corintios. Si traemos ese término de consolar a nuestros países latinoamericanos, podríamos decir al idioma español, muchas veces podemos quedarnos cortos en el término o lo que en la Biblia realmente significaba o en el idioma hebreo significa la palabra consolar. Para nosotros este término puede referirse al hecho de tal vez encontrar una persona que está pasando una mala situación, una dificultad, y abrazarle y decirle todo va a estar bien. A eso se reduce prácticamente la definición de consolación en el idioma español. Pero si nos vamos al idioma hebreo, vemos que el hecho de consolar, lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia de Corinto, y el mismo consuelo que Dios nos da a nosotros para que demos a las demás personas, es un consuelo más amplio. No se basa únicamente en la parte emocional, por decirlo de alguna manera, sino que abarca mucho más cosas. El término de consolar en el idioma hebreo, el término de consolar que utilizaba Pablo en ese momento en la escritura y el que utiliza la Biblia cuando dice que Dios nos consuela a nosotros, se refiere a un término que abarca tanto lo físico como lo psicológico. Es un término físico-psicológico. ¿A qué se refiere esto? Consolar como tal podría referirse en hebreo volver a respirar o sentir alivio. Eso es el hecho de recibir un consuelo, es volver a respirar y sentir un alivio. Es confortar a aquellos que sufren, pero también es sostener. En este orden de ideas, consolar, el consuelo que Dios nos da a nosotros, no es un consuelo simplemente emocional. Es como decir, Dios se encuentra con una persona que está pasando necesidades, Dios le dice, todo va a estar bien, puede crear, podríamos decir, una serie de emociones y sentimientos en la persona para que la persona sienta la seguridad que está bien y que está segura con Dios. Pero de la misma manera, Dios es un Dios que suple. Jehová Jireh, mi sustentador, o aquel que suple. Entonces el consuelo que Dios nos da es un consuelo tanto en lo emocional, pero también un consuelo en lo físico. Es como si nosotros vemos una persona que no tiene nada para comer y le decimos todo va a estar bien y oramos por esa persona. Esa parte, podríamos decir que es esa parte emocional, esa parte psicológica, de alguna manera motivándole, dándole palabras de aliento, y eso está bien. Pero el consuelo que la Biblia nos llama a tener va más allá de solo eso. Va también acompañado del hecho de accionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esas personas que se encuentran en una dificultad? ¿Qué estamos haciendo por esas personas que tal vez están adictos a sustancias alucinógenas? ¿Será que nos estamos quedando con el solo hecho de orar y de darles un abrazo?
porque la consolación que la Biblia nos pide hacer va mucho más allá de eso. Y si lo traemos a este tiempo, tendríamos que decir que sí requiere una intervención, si es el caso económica, una intervención de no solamente orar por esas personas, sino de hacer más esfuerzo para que el cambio y el consuelo que Dios quiere que nosotros le demos a esa persona, así como nosotros lo recibimos de Él, realmente se cumpla. Es tremendo cuando vemos la definición de un término y no nos quedamos simplemente con lo que nosotros aquí en nuestros países o en nuestro idioma consideramos que significa la palabra consolar. No es solamente sentir el sentimiento tal vez de tristeza al ver a una persona pasando dificultades. Es colocarnos en el lugar de la persona y preguntarnos, ¿qué haría Dios en este caso? Es pensar en todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Tal vez alguno de ustedes haya pasado alguna vez una dificultad, una enfermedad y en ese momento sintieron el respaldo de Dios. Y muchas veces no solamente el respaldo emocional, al decirlo así, al sentir la presencia de Dios y todas estas cosas, sino que también muchos han recibido un milagro, muchos hemos recibido una sanidad, muchos hemos recibido tantas cosas que nos hacen decir, hey, verdaderamente Dios me consoló, Dios me ayudó, Dios me sostuvo cuando estaba pasando en este momento difícil. Y uno de los significados de la palabra consolar en hebreo es sostener. Y si vemos la palabra sostener, podríamos decir que se refiere más a algo físico que a algo espiritual o emocional. Cuando una persona no puede caminar por sus propios medios, utiliza muletas. Esas muletas lo sostienen. Ese es el sostén que nosotros debemos ser para aquellas personas que realmente necesitan del consuelo y de una ayuda. Porque de esa misma manera Dios nos ha consolado a nosotros. ¿Cuántas veces no hemos estado pasando por una dificultad, una necesidad? Oramos a Dios y vemos su respuesta. ¿Cuántas veces hemos estado pasando por un momento difícil, pero Dios siempre ha estado allí, consolándonos para que nosotros consolemos a otras personas? La Biblia nos llama a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y el consuelo que Dios nos ha dado ha sido de gracia, ha sido gratis. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros no hemos tenido que hacer nada porque Él pagó un precio. Ahora, si el amor de Dios habita en nosotros, nosotros vamos a tener o nos van a hacer realmente el hecho de consolar a otros, pero consolarlos de la manera correcta, de la manera que Dios nos consuela, de la manera que Pablo llamaba aquí a los corintios a consolar a las demás personas. Y este hecho de consolar no solamente a los creyentes, sino a todos. La palabra aquí nos habla de consolar a los demás, consolar al mundo entero, porque para eso estamos llamados. Así que quédate con esto. Es interesante realmente ver que Dios nos llama a ser como Él es. Dios nos llama a actuar como Él actúa. ¿Qué opinas tú acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios. Dale like, comenta, compártelo con una persona que esto le pueda ser de ayuda. Mi nombre es Wilton Martínez y nos estamos viendo por aquí después.